En la Edad Media, las tribus eslavas se unieron dando origen al pueblo ruso, y 800 años más tarde, acercándose al final del siglo XVII, un joven príncipe que acostumbraba a visitar una colonia de alemanes en Moscú nota el atraso tecnológico de su imperio, lo que despierta en él una gran necesidad de modernización. De inmediato, viaja a Europa del Este para hacerse de conocimiento y el suficiente personal militar, y poco después le haría inicio la campaña cultural más grande de aquel entonces, invitando arquitectos, artistas, actores y científicos a trabajar para el Imperio Ruso, sin mencionar los que llegaron por su cuenta, como es el caso del francés Leonard Euler. Y fue precisamente un científico que en el siglo XVIII daría inicio al legado de la literatura rusa, mediante sus poemas y su amor por las letras. Su nombre, Lomonosov. Así llegamos al siglo XIX, lleno de grandes exponentes, como Alexander Pushkin, cuyas obras desprendían destellos de crítica social, lo cual llamó la atención de otro grande, Nikolai Gogol, y su naciente realismo crítico, con el que más tarde se identificarían escritores como Turgenev, Dostoyevsky, Tolstoy y Chekhov, bajo la consigna de concientizar al pueblo de las injusticias cometidas por el sistema de gobierno. Para el siglo XX, Chekhov nombra sucesor a Gorky, quien desde el principio se opuso al régimen zarista y se convirtió en aliado de Lenin para luego volverse en su contra, y posteriormente a favor de Stalin. Para fortuna del mundo, una nueva ola de escritores se hacían rápidamente de reconocimiento, aunque eso sí, principalmente fuera de Rusia, entre ellos Bulgakov, Pasternak y Vladimir Nabokov. Para empezar, huyó de la revolución junto a su familia para establecerse en Alemania, lo que le permitió estudiar en Inglaterra, recorrer Francia y finalmente radicar en Estados Unidos. Y en contraste con los otros escritores rusos que escribieron la mayor parte de sus obras, si no es que todas, sobre la sociedad rusa, Nabokov se abre al mundo. En otras palabras, la mayoría de sus obras tienen lugar fuera de Rusia. También es conocido por sus composiciones en ajedrez y sus estudios en entomología, en particular su pasión por las mariposas, temas que a menudo utiliza como fuente de inspiración. Por otro lado, sus publicaciones abarcan desde ensayos, cursos, novelas y, por supuesto, cuentos. Cuentos completos es una recopilación hecha por Dmitri Nabokov, hijo del escritor. Contiene trabajos realizados a lo largo de 4 décadas, incluyendo las primeras publicaciones del autor cuando contaba con tan solo 20 años. Honestamente, no es una lectura que recomiende para niños, tanto por la prosa, el uso de simbolismo o las situaciones en las que se ven implicados los personajes, como recurrir al suicidio o la llegada de la muerte de una forma inesperada. Por otro lado, el autor aborda diversos escenarios y en cada uno explora la crueldad de la sociedad con los individuos. Al mismo tiempo, refleja una gran sensibilidad por la soledad y a pesar de ser relatos cortos, en algunos casos, se necesita de una considerable cantidad de tiempo para hacerse una idea clara de cuál es el mensaje. El autor nos hace mirar de cerca el ascenso de una determinada doctrina ideológica a través de los ojos de la familia Martinich, cuyos miembros huyen de la revolución y logran tener una vida tranquila en Berlín, donde todo es rutina en el negocio familiar, hasta que una tarde un oficial ruso toca la puerta y después de identificarlo hostil, el señor Martinich y su hijo lo encierran en una habitación con la intención de hacerlo prisionero,
Durante su confinamiento en aquel cuarto de seguridad, le proveen de cama, ropa, 3 comidas y libros, muchos libros, café y cigarrillos. Y tras unas difíciles primeras semanas, al cabo de unos meses, carcelero y prisionero notan cómo al no hacer mención de la política, les resulta mucho más sencillo charlar en forma amena, e incluso llegar a reír a carcajadas. Detrás de unas inocentes líneas se esconde uno de los cuentos más enigmáticos que he tenido la oportunidad de leer, y que tras muchos esfuerzos por comprender, aún no tengo certeza de lo ocurrido al final de la historia, la cual se desprende alrededor de 2 ingleses con personalidades y estilos de vida totalmente opuestos, Kern e Isabel. El encuentro sería en Saint-Marthe, una región ideal para la práctica de esquí, situada en los Alpes. Durante los primeros días, ambos personajes se limitan a intercambiar miradas y unas cuantas palabras, y justo cuando logran acercarse, se ven envueltos en una serie de acontecimientos de lo más extraño que se pueda llegar a imaginar, donde hace reflexionar en que todos descendemos una misma colina y que sin importar las diferencias o la dirección, tarde o temprano, llegaremos al mismo sitio. En el momento que algunos pensadores sostuvieron que el progreso traería consigo un declive moral, Frederick Dobson, un joven originario de Bristol, hace de la dignidad el eje central de su vida. Con pocas opciones, debido a su condición de enano, incursiona en el mundo circense, recorriendo toda Inglaterra y parte de Europa. A sus 20 años, decide establecerse en Londres y al poco rato conoce un mago, con quien hace pareja para un número en el circo local. Una noche, después del espectáculo, poco antes de marcharse a casa, Fred es lastimado por un miembro del mismo circo. Su compañero de acto presencia lo ocurrido y con mucha tristeza levanta al enano del suelo y decide llevarlo consigo a su hogar, donde la fortuna le sonreirá por un instante a nuestro desdichado amigo, para luego sumergirlo en una broma bastante cruel. Página a página, el lector observa cómo la ironía cada vez se hace más y más presente en un argumento totalmente devastador. Es sorprendente la belleza con la que el autor retrata la desgracia de una forma tan conmovedora. Con tan solo 6 páginas, nos describe en el transcurso de un día la difícil situación en la que se encuentra una pareja de inmigrantes de avanzada edad provenientes de Europa Oriental. Al inicio, la pareja realiza unas compras, luego parte en dirección al sanatorio para visitar en su cumpleaños a su único hijo, un adolescente brillante, aunque desconectado del mundo debido a una rara enfermedad, maldición, que le ha llevado a atentar contra su vida en más de una ocasión. Lamentablemente, no les permiten ver al muchacho, debido a un incidente que tuvo lugar el día anterior. Después de discutir con el personal, la pareja emprende un indescriptible regreso a casa, oscilando en un mar de impotencia, ira y desolación. Por la noche, el matrimonio observa las imágenes de un viejo álbum familiar y decide olvidarse de cuidados médicos y planean todo para ir al sanatorio al día siguiente y llevarse a su hijo con ellos sin importar las consecuencias. En ese momento, el teléfono suena 2 veces, resultando ser números equivocados, y justo al sonar por tercera vez, el relato es interrumpido, brindando al lector la oportunidad de formular una o varias interpretaciones. Lo más increíble es que sin importar las distintas continuaciones, de una manera u otra,
se percibe la misma conclusión. El autor hace sonar un eco de aquella locura, la cual percibimos desde lejos, desde cerca, e incluso nos hace formar parte de ella. En cuanto si algún cuento es considerado una joya de la literatura, debo decir que Batir de Alas es uno de mis favoritos. Al decir verdad, soy fanático de los cuentos de Borges, lo que me hace recordar que precisamente él y otros dos especialistas de literatura fantástica publicaron en 1937 un compilado con casi 80 relatos cortos y fragmentos, procedentes de todas partes del globo, abarcando clásicos como Las Mil y Una Noches y contemporáneos de la época como Kafka y Joyce. Sin embargo, Nabokov no aparece por ningún lado. Es más, ningún ruso figura en la lista, dejando de lado obras como El Capote de Nikolai Gogol y El Cocodrilo de Dostoyevsky. Respecto a Nabokov, el asunto se aclara cuando ambos autores, ya veteranos, admiten no haberse interesado en el trabajo del otro. Nabokov reconoce que comenzó a leer al argentino en sus últimos años. En cuanto a Borges, el hecho de no estar familiarizado con las novelas y cuentos de Nabokov no le impidió manifestarse contra la censura cuando el gobierno de su país se negó a la distribución de su tan controversial Lolita, que a más de 60 años sigue dando de qué hablar, siendo atacada como un texto de lo más inmoral. Por mi parte, les invito a leer los primeros trabajos del autor para comprender que la infamia de la naturaleza humana es un elemento que predomina en su narrativa, y de este modo caer en la cuenta de que es una cuestión de estilo y que no se trata de elegir un tema escandaloso para llamar la atención, sino de elegir una situación cualquiera y convertirlo en una pieza de literatura. Es decir, pensar en el proceso de escritura como metamorfosis de la creación artística.